Ese médico me expulsó con desprecio. Aquí no atendemos pobres. Yo creí que moriría esa noche. Lo que nunca imaginó fue que, días después, sería yo quien decidiría si él seguía respirando o no. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, tu ciudad o tu país, y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. La puerta automática del Hospital Privado de Sevilla se abrió con un retraso casi imperceptible, pero para Julián Martín, que ya apenas conseguía sostener su propio cuerpo, aquel segundo pareció una eternidad. Entró despacio, encorvado, apoyándose en la pared fría, como quien busca en las piedras la fuerza que ya no encuentra en las piernas. El abrigo de lana que vestía aún guardaba el olor a polvo y cemento, recuerdos del oficio de albañil que había sustentado su vida entera. Sus botas cargaban marcas de obras pasadas y sus ojos, cansados, imploraban algo simple, que alguien lo viera como un hombre, no como un estorbo. En el vestíbulo brillante, donde el suelo de mármol reflejaba la luz blanca de los paneles, el aire olía a café caro mezclado con desinfectante. Pacientes bien vestidos esperaban sentados, hojeando revistas de colores. Una pareja comentaba sobre viajes. Otra hablaba de negocios. Julián parecía fuera de lugar, un intruso en un mundo que no había sido hecho para él. Desde el mostrador de recepción, una empleada levantó la vista con cierta incomodidad. No se levantó. No le ofreció una silla. No le preguntó cómo se sentía. Solo lanzó la pregunta con frialdad. ¿Tiene seguro privado? No hubo un bienvenido. No hubo un ¿cómo está? Solo estaba la barrera que separa a quien puede pagar de quien debe ser ignorado. Julián abrió la boca para responder, pero el aire le faltó antes de formar cualquier palabra. Un espasmo lo hizo vacilar, y la cartera se deslizó del bolsillo de su abrigo, golpeando el suelo de mármol con un sonido seco. Viejos papeles se esparcieron. Algunas monedas rodaron hasta detenerse bajo un sillón de cuero. Y entre todo, cayó una fotografía antigua, doblada y gastada, casi deshecha por el tiempo. Era su recuerdo más preciado. En ella, Julián aparecía más joven, con el brazo alrededor de su esposa, que ya no vivía para sostenerle la mano, y de su hija Inés, entonces adolescente, riendo con un vestido sencillo en un domingo de fiesta del barrio. La foto era una memoria viva de todo lo que había perdido y de todo por lo que aún luchaba para proteger. El retrato parecía frágil, como si pudiera disolverse allí mismo, pero nadie se agachó para ayudarlo a recogerlo. Algunos desviaron la mirada, otros fruncieron el ceño, molestos con la escena que interrumpía la comodidad del silencio. Julián, jadeante, se arrodilló con esfuerzo. El ruido de sus huesos crujiendo contra el mármol fue ahogado por el sonido distante de una máquina de café. Sus manos temblorosas alcanzaron la fotografía y la apretó contra su pecho, como si aquel trozo de papel fuera la última ancla que lo mantenía en pie. Fue en ese momento que una voz cortó el aire, firme e implacable. Aquí no atendemos casos como el suyo sin garantía de pago inmediato. La frase resonó por los pasillos como una sentencia. El doctor Ricardo Salvatierra apareció, impecable en su bata blanca, los zapatos tan bien lustrados que reflejaban la luz. Caminaba con la seguridad de quien sabe que todos a su alrededor lo admiran. Sus ojos, sin embargo, al posarse sobre Julián, no vieron a un hombre con dolor. Vieron solo un cuerpo pobre, un intruso que amenazaba con manchar la imagen de orden y éxito de su hospital. Por favor, el dolor, no aguanto más, imploró Julián, la voz frágil, el rostro sudado, la fotografía apretada entre los dedos. Pero Ricardo no se inclinó, no acercó el estetoscopio, no ofreció agua, no preguntó antecedentes. Solo levantó la mano en un gesto seco y autoritario. «Sáquenlo de aquí. Este hospital no es una sala de caridad». La empleada bajó la vista, avergonzada. 2 guardias de seguridad se acercaron. Algunos pacientes observaron con curiosidad, pero nadie dijo nada. El silencio colectivo fue más cruel que la orden del médico. Julián sintió el corazón latir con arritmia, un tambor desacompasado dentro del pecho. Pero el dolor más grande no estaba en los músculos fatigados, ni en la sangre que luchaba por correr. El dolor más grande estaba en la humillación, en la mirada fría que lo reducía a nada,
en las manos que no se extendían, en las espaldas vueltas de quienes podrían socorrerlo. La imagen reflejada en el suelo de mármol, un viejo encorvado aferrado a una fotografía gastada, era el retrato perfecto de la invisibilidad. Y, aún así, nadie en aquel hospital podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Antes de que el sol se pusiera, el albañil rechazado, que ahora era tratado como un peso muerto, sería la única persona capaz de sostener la vida del arrogante médico entre sus manos. El cuerpo de Julián no aguantó el peso del dolor. Cayó de rodillas en el suelo de mármol, todavía aferrado a la fotografía arrugada. El sonido seco de la caída hizo que algunas cabezas se giraran, pero nadie se movió. Era como si aquel viejo no formara parte del mismo mundo que todos los demás allí. Fue entonces cuando alguien rompió el silencio. Marcos, un enfermero joven, dejó su portapapeles a un lado y corrió hacia él. «Señor, respire hondo conmigo», dijo, arrodillándose al lado de Julián, apoyándole la espalda. Con gestos rápidos, ajustó la mascarilla de oxígeno portátil y desabrochó los botones de la camisa. Lo que vio hizo que sus ojos se detuvieran. Una cicatriz antigua, ancha, cruzando el lado izquierdo del pecho. No era la marca de un accidente común, era de una cirugía, de esas que dejan un recuerdo para siempre. Por un segundo, Marcos no vio solo a un paciente en crisis, reconoció al hombre. «Usted», murmuró casi para sí mismo. El recuerdo volvió entero. Triana, su barrio de infancia, las casas bajas, los muros levantándose. Él, todavía un niño, parado en la esquina, observando al albañil que alineaba ladrillos con una calma casi solemne. Era él, don Julián. «Tranquilo, don Julián. Respire conmigo», repitió, tratando de ocultar el impacto que había sentido. El monitor portátil, conectado a toda prisa, mostraba latidos irregulares. No había tiempo para burocracias. Marcos levantó el rostro hacia la recepción. «Necesito una camilla ya. Y preparar una sala de urgencias». La recepcionista vaciló, mirando hacia el pasillo. Y entonces, como una sombra blanca, apareció de nuevo el doctor Ricardo Salvatierra. «¿Qué hace este hombre aún aquí?», preguntó, con la voz cargada de desprecio. «Doctor, presenta dolor torácico, arritmia, posible infarto», insistió Marcos, firme, con el estetoscopio todavía en el pecho de Julián. Ricardo le lanzó una mirada cortante. «Marcos, quítale el oxígeno y sácalo de aquí. No es paciente de este hospital». El joven enfermero dudó. Podía sentir el peso de su credencial en el pecho. La obediencia significaba mantener el empleo, desobedecer, tal vez perderlo. Pero había algo más fuerte que el miedo. El recuerdo de su propia infancia en Triana, de cuando veía a este mismo hombre trabajar en silencio, levantando paredes que sustentaban familias. «No puedo dejarlo así», respondió, con la voz baja pero decidida. Ricardo entrecerró los ojos, como quien se enfrenta a una insolencia. Pero antes de que pudiera replicar, la puerta se abrió con violencia. Era Inés Martín, jadeante, el pelo recogido a toda prisa, el abrigo mal cerrado. Sus ojos buscaron por el vestíbulo hasta encontrar a su padre en la camilla improvisada. «¡Papá!», corrió hacia él, sosteniendo su mano áspera y fría. «Estoy aquí, tranquilo, estoy aquí». Julián intentó sonreír detrás de la mascarilla de oxígeno, apretándole la mano con la poca fuerza que le quedaba. Inés levantó la vista hacia el joven enfermero. «¿Qué ha pasado?». «Su padre presenta un cuadro grave. Necesita estabilización urgente», explicó Marcos, rápido y claro. Pero antes de que pudiera decir más, Ricardo se adelantó. «Señora, su padre no tiene seguro. No podemos tratarlo aquí». Inés se quedó en silencio por un instante, como si no hubiera entendido bien. «¿Cómo dice? ¿No van a atenderlo?». «Exacto. Este hospital no es un servicio público. Aquí no se atiende a cualquiera que entra por la puerta». Su rostro cambió. No fue una explosión inmediata. Fue incredulidad. «Me está diciendo que va a dejar a mi padre morir en el suelo porque no puede pagar». Algunos pacientes, sentados en los sillones, comenzaron a susurrar. El ambiente se cargó de tensión. Ricardo, sin embargo, mantuvo la calma gélida que lo caracterizaba. «Señora, controle sus emociones. Si necesita atención gratuita, vaya a un centro público».
Inés miró a su padre. Estaba pálido, sudando frío, pero aún consciente, tratando de transmitirle calma con la mirada. Era como si dijera: «No pelees, no gastes tus fuerzas conmigo». Se volvió hacia el médico con los ojos llorosos, pero la voz firme. «Usted juró salvar vidas, no mirar bolsillos». El silencio que siguió fue brutal. Hasta Marcos contuvo la respiración. Ricardo dio un paso adelante, con la postura erguida como siempre. «Sáquenlos, ahora mismo». 2 guardias de seguridad aparecieron casi de inmediato. Marcos todavía intentó intervenir. «Doctor, al menos déjelo estabilizado». «Marcos, cállese», rugió Ricardo. «Una palabra más y perderá su puesto». La camilla fue empujada con brutalidad por los pasillos. Inés la seguía, sosteniendo con firmeza la mano de su padre, mientras las miradas de pacientes y acompañantes seguían la escena. Algunos desviaban los ojos con vergüenza, otros observaban en silencio cómplice. Ninguno de ellos dijo nada. En la salida, la recepcionista le extendió un formulario. «Señora, tiene que firmar aquí. Reconoce que se marcha voluntariamente y que el hospital no se hace responsable». Inés tomó el papel con la mano temblorosa, pero en lugar de firmar, lo rompió en pedazos. «Algún día todos ustedes tendrán que responder por esto». Afuera, el viento frío de la noche los recibió. La respiración de Julián seguía inestable, pero al menos el oxígeno portátil de Marcos le daba algo de alivio. El taxi que Inés había llamado por el móvil se detuvo en la acera. El conductor bajó y ayudó a cargar la camilla improvisada. Marcos, todavía en la puerta del hospital, se acercó discretamente. «Señora, llévelo a un centro público. Allí al menos le atenderán». Inés levantó la vista. Por un instante, no vio a un enfermero enfrentándose a su jefe, ni a un extraño entrometido. Vio solo a un ser humano que todavía recordaba por qué vestía aquel uniforme blanco. «Gracias», murmuró, con un peso que era al mismo tiempo gratitud y resignación. El taxi arrancó despacio. Marcos se quedó parado en la acera, con las manos en los bolsillos de la bata, mirando cómo las luces rojas se alejaban. Dentro de sí, el recuerdo del niño que veía a don Julián levantar muros en Triana lo atormentaba. Y ahora, ver a aquel mismo hombre siendo expulsado de un hospital lo hería como si fuera su propia familia. Mientras las puertas del hospital se cerraban detrás de Ricardo, el médico todavía recordaba la imagen de la cicatriz. Sus ojos se habían detenido en ella un instante más. Una línea oblicua, antigua, que atravesaba el pecho del viejo. Era imposible no recordar otra noche, muchos años atrás, en otro hospital, con otro cuerpo acostado en una cama fría. Pero Ricardo apartó el pensamiento como quien cierra un cajón peligroso. Y así, cada uno siguió su camino. Julián rumbo a la incertidumbre, Inés cargando el peso de la humillación, Marcos dividido entre el deber y la conciencia, y Ricardo intentando enterrar recuerdos que insistían en emerger. El taxi avanzaba por las calles estrechas de Sevilla, atravesando barrios iluminados por farolas que proyectaban largas sombras sobre el asfalto húmedo. Inés sostenía la mano de su padre con fuerza, sintiendo su pulso frágil bajo la piel fría. Julián mantenía los ojos cerrados, la respiración corta, pero no soltaba la fotografía que había recuperado en el hospital. Con cada sacudida del coche, la imagen se movía en su mano, como si su difunta esposa y su hija adolescente todavía estuvieran allí, protegiéndolo en silencio. Llegaron al centro de salud público poco antes de la medianoche. El ambiente era otro mundo. Pasillos estrechos, paredes pintadas de un verde pálido, carteles antiguos pegados con cinta adhesiva. La sala de espera estaba llena. Un hombre dormía apoyado en la pared con un niño febril en brazos. Una señora se abanicaba el rostro con una carpeta de análisis. El aire olía a antiséptico barato mezclado con el sudor colectivo de la madrugada. En la recepción, Inés explicó apresuradamente la situación de su padre. La empleada registró los datos con paciencia, pero sin urgencia. «Tienen que esperar un poco, señora. Mi padre tiene dolor en el pecho, podría ser grave». «Todos aquí tienen algo grave», respondió, sin maldad, solo cansada. Inés respiró hondo. No era la crueldad fría que había encontrado en el hospital privado. Allí había desgaste, había exceso de pacientes. Pero, aún así,
Su corazón se partía al ver a su padre sentado en una silla de metal incómoda, con la mano en el pecho, tratando de parecer fuerte. Después de casi 2 horas, finalmente los llamaron. El médico de guardia los atendió con rapidez, pidió análisis, recetó analgésicos y recomendó reposo. Necesita pruebas más completas, pero la lista de espera es larga. Salieron de allí con una bolsa de medicamentos sencillos y una sensación agridulce. Al menos no los habían expulsado, pero tampoco habían recibido el cuidado que Julián merecía. A la mañana siguiente, el sol doraba los tejados de Triana. Inés preparaba café mientras su padre descansaba en el sillón. El olor amargo de la bebida se mezclaba con el aroma del pan que el vecino horneaba en la panadería de la esquina. Julián observaba por la ventana a los niños que iban a la escuela, recordando los tiempos en que cargaba ladrillos al hombro para construir casas que hoy sustentaban a familias enteras. «Papá, tienes que cuidarte. Prométeme que hoy no vas a salir de casa», pidió Inés, poniéndole una taza en las manos. «No quiero que me veas como un inválido», respondió él, intentando sonreír. «Puedo caminar, aunque sea despacio». Al final de la tarde, insistió en ir a la tienda de comestibles. Inés, a regañadientes, lo acompañó. El dueño los saludó con cariño, preguntando por la salud de Julián. Pero, entre los clientes, un comentario se escapó en voz alta. «Ese hombre ya está acabado. En este país, los pobres solo sirven para trabajar hasta que se rompen». Las palabras golpearon como piedras. Inés se puso roja de rabia, pero Julián le tomó la mano y susurró. «Déjalo, hija. No merece tu energía». Salieron de allí en silencio, cada paso pesado como el plomo. Mientras tanto, en el hospital privado, Ricardo era aplaudido en una conferencia médica. Subía al escenario con seguridad, las diapositivas proyectadas mostrando cifras y gráficos. La medicina privada es el futuro. Los recursos deben concentrarse donde realmente se aprovechan, afirmaba bajo miradas de admiración. Al fondo del auditorio, Lucía, su esposa, observaba en silencio. El discurso era impecable, pero ella percibía las sombras. Ricardo evitaba hablar de casos sociales. Nunca mencionaba a pacientes pobres. Después de la conferencia, mientras brindaba con colegas, Lucía comentó en voz baja. «Ricardo, ¿y las personas que no pueden pagar?» Él rió con arrogancia. «Si no pueden pagar, no son mis pacientes». Lucía no insistió, pero la frase la atravesó como un cuchillo. Recordó los rumores que llegaban discretamente por los pasillos. Un obrero viejo que se había derrumbado en el hospital, con una foto arrugada en la mano. No sabía el nombre, pero la escena que su imaginación había construido no se le iba de la mente. Pasaron los días. Julián no mejoraba. Inés, desesperada, intentó concertar una cita privada en otra clínica. Y el destino quiso que fuera precisamente donde Ricardo también atendía como especialista invitado. En la sala de espera, cuando lo vio, su corazón se detuvo por un instante. «¿Usted?», dijo, incrédula. Ricardo levantó la vista de los papeles, sorprendido. «Ah, la hija del albañil. Se llama Julián Martín», respondió ella, firme, con la voz embargada de rabia y dolor. «Y tiene más dignidad en una sola arruga de su rostro que usted en toda su carrera». La sala quedó en silencio. Los pacientes susurraban, otros observaban discretamente. Ricardo, sintiéndose desafiado en público, intentó mantener la compostura. «Señora, controle sus emociones. Su padre no está en condiciones de exigir privilegios. No pedimos privilegios, pedimos humanidad». La mirada de Ricardo vaciló por un instante. El nombre Martín resonaba en su mente como una piedra lanzada en aguas profundas, pero se recompuso rápidamente, disimulando la incomodidad. «Si no tienen medios, busquen otro lugar». Inés tomó la mano de su padre y lo condujo hacia afuera. Pero, dentro de sí, algo le decía que aquel médico arrogante escondía más que simple frialdad. A la mañana siguiente del enfrentamiento en la clínica, el sol nació tímido sobre Sevilla. Inés se levantó temprano para preparar el café, pero al entrar en la habitación, encontró a su padre sentado al borde de la cama, con la fotografía entre sus manos gastadas. Julián miraba fijamente el retrato, como si buscara fuerzas en aquel pedazo de papel amarillento. «¿Papá? ¿Qué haces despierto tan temprano?», preguntó ella tratando de sonar ligera, aunque con el corazón encogido.
Él tardó en responder. No quería que me vieras así, hija. La voz salió temblorosa, casi un susurro. Pero tengo miedo de irme y dejarte sola. Inés se acercó y le tomó la mano. Era la primera vez que oía a su padre admitir su debilidad. Siempre lo había conocido como el hombre que trabajaba hasta la noche, que cargaba sacos de cemento sin quejarse, que decía que todo estaría bien. Ver ahora a aquel gigante desmoronarse ante ella fue como sentir que el suelo cedía. Apoyó la frente en la de él, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. No estás solo, papá. Mientras respires, seguimos luchando juntos. Más tarde, en el hospital público, la sala de espera estaba llena. El ruido de voces, toses y llantos de niños se mezclaba con el olor a antiséptico barato. Una empleada, sobrecargada, anotaba datos sin levantar la cabeza. Al ver a Julián, comentó en voz baja con otra colega, sin darse cuenta de que Inés la escuchaba. Otro viejo que se va a morir pronto. La sangre de Inés hirvió. Se levantó de inmediato, con la voz embargada pero firme. Él no es un estorbo, es mi padre, y merece ser tratado con dignidad. El salón entero se calló. Algunos pacientes desviaron la mirada, avergonzados. Otros, en silencio, asintieron con la cabeza. Y por unos segundos, todos sintieron el peso de aquellas palabras, como si Inés hubiera hablado también por ellos. Julián tiró del brazo de su hija tratando de calmarla. «Déjalo, hija. No vale la pena». «Claro que vale la pena», respondió ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Si todos callamos, ¿qué será de nosotros?» La empleada bajó la vista, incapaz de responder, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier disculpa. Esa noche, Marcos decidió ir a casa de Julián. No necesitó preguntar la dirección ni seguir pistas. Desde niño, conocía aquel rostro, lo había visto levantar muros en Triana. Sabía exactamente en qué casa vivía, aunque nunca hubiera entrado. En el barrio, todos lo sabían. Llamó a la puerta con 2 toques suaves. Inés se extrañó al abrir, sorprendida de verlo allí. «Usted...» Marcos inclinó el cuerpo, respetuoso. «Perdón por la hora. Traje algunos medicamentos que conseguí con colegas. Son básicos, pero pueden ayudar». Inés dudó por un instante, pero al mirarlo a los ojos, percibió sinceridad. Le hizo una seña para que entrara. Julián, acostado, levantó la cabeza y sonrió débilmente. «Tú eres el hijo de Carmen, la de la frutería. Yo aún te recuerdo de pequeño mirando cómo alineaba los ladrillos». Marcos sonrió, un tanto avergonzado. «Aprendí mirando. Usted siempre decía que la pared se mantiene firme si el hilo no tiembla». Y se calló, dándose cuenta de que a veces el corazón también dependía de hilos invisibles. Mientras organizaba los frascos en la mesa, a Marcos se le escapó, sin pensar. Él ya pasó por esto una vez, ¿verdad? Inés frunció el ceño. ¿Cómo que una vez? Marcos parpadeó rápidamente tratando de corregir. Digo, por la cicatriz, alguna operación grande, hace años. Inés lo miró con desconfianza, sintiendo que había algo que su padre nunca le había contado. Guardó la duda en su pecho. Al otro lado de la ciudad, en la mansión iluminada de los Salvatierra, tenía lugar una cena social. Ricardo, impecable, brindaba con colegas médicos y empresarios. El salón resonaba con copas de cristal y risas. Pero Lucía, su esposa, observaba en silencio, incómoda. Durante la conversación, una señora comentó: «Al menos en los hospitales públicos encuentran un lugar donde ser atendidos, aunque sea con espera». Ricardo rió, lleno de desdén. «Allí solo encuentran esperas y miserias. La medicina real está aquí». Lucía posó su copa de vino sobre la mesa y lo encaró. «¿Y si un día fueras tú el que necesita ayuda, y nadie te mira?» Él endureció la mirada. «Eso nunca pasará». Pero la rigidez de la respuesta reveló más de lo que él quería. Lucía se dio cuenta. Había algo detrás de aquella arrogancia, y no era solo ideología, era miedo. De vuelta en Triana, cuando Marcos ya se había ido, Julián llamó a su hija a la habitación. «Hija, si algo me pasa, quiero que busques la caja de madera que está debajo de la cama». Inés se giró, asustada. «¿Qué hay ahí, papá?» Él tardó en responder, los ojos fijos en el techo, como quien habla con recuerdos. «Respuestas.
Cosas que nunca te conté, porque pensé que el pasado podía quedarse enterrado. ¿Qué pasado, papá?, preguntó ella afligida. Julián cerró los ojos. El que siempre vuelve, aunque uno no quiera. Inés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si tenía más miedo de la enfermedad de su padre o de los secretos que comenzaban a insinuarse en aquella casa. El barrio de Triana despertaba despacio, con olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina y el sonido metálico de las persianas subiendo. El río reflejaba la primera luz del día, mientras Julián caminaba lentamente hasta el balcón, apoyándose en su bastón improvisado. El cuerpo estaba cansado, pero la mirada permanecía firme. «¿No deberías estar de pie, papá?», dijo Inés, trayéndole una manta. «Necesito ver la calle, hija. Aunque sea un momento, la vida sigue ahí afuera». La calle era un mosaico de voces. La vecina llamando a su hijo, el lechero entregando botellas, el silbido de un vendedor ambulante. Todo parecía común, pero para Julián, cada detalle tenía un peso diferente, como si el tiempo le estuviera dando lecciones silenciosas. Esa mañana, Inés ordenaba la casa cuando notó de nuevo la caja de madera debajo de la cama. Pequeña, gastada, con la tapa arañada por años de uso. Pasó los dedos sobre la superficie, sin valor para abrirla. Algo en ella la inquietaba, como si aquel objeto guardara dentro no solo papeles, sino verdades capaces de cambiarlo todo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lucía organizaba los papeles en el despacho de Ricardo. Él había salido temprano dejando la mesa llena de documentos médicos e informes. Entre ellos, una carpeta antigua, sin título. Al abrirla, encontró una carta amarillenta, escrita a mano, con una caligrafía firme. El nombre Martín aparecía 2 veces, subrayado. Lucía frunció el ceño. Martín era un apellido común, podía ser cualquiera, pero algo en el modo en que Ricardo había guardado esa carta, separada, escondida, la dejó intrigada. La guardó de nuevo en el sobre, sin comentar nada, pero la duda quedó. Esa tarde, Marcos salió más temprano de su turno. La imagen de la cicatriz de Julián no se le iba de la cabeza. Buscó en los archivos antiguos del hospital público, alegando que necesitaba confirmar antecedentes médicos de un paciente. Después de horas hojeando carpetas polvorientas, encontró lo que buscaba. Un expediente fechado 20 años atrás. El nombre, Julián Martín. Observación: cirugía mayor, donante anónimo. Marcos sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Donación? ¿Trasplante? ¿Qué tipo de cirugía había sido esa? ¿Y por qué constaba donante desconocido? Fotocopió discretamente la hoja y la guardó en el bolsillo. Sabía que estaba arriesgando su empleo, pero la intuición le decía que la historia de aquel hombre humilde escondía algo más grande. Por la noche, Inés preparaba sopa de verduras mientras su padre descansaba en el sillón. El aroma sencillo llenaba la casa. Julián observaba el movimiento de su hija, sonriendo con ternura. «Cocinas como tu madre», dijo de repente. Inés se detuvo por un instante. «Nunca hablamos mucho de ella, papá». Él suspiró. «¿Por qué me duele?» «Porque cada vez que la nombro, siento que la pierdo de nuevo». Silencio. Solo el ruido de la sopa burbujeando. Esa noche, Inés se fue a dormir con la frase resonando en su mente. «Siento que la pierdo de nuevo». Palabras sencillas, pero que cargaban un peso oculto. Los días siguientes transcurrieron lentos, como si el tiempo hubiera elegido castigar a Julián e Inés con la espera. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual: el olor del pan de la esquina, el café servido en tazas desconchadas, el silencio interrumpido solo por las noticias de la televisión que hablaban de políticos y promesas lejanas. Pero, dentro de aquella casa sencilla de Triana, lo que realmente importaba era el ritmo incierto del corazón de Julián y la mirada atenta de Inés, siempre midiendo el pulso, siempre lista para acudir. En una tarde gris, mientras organizaba ropa en el armario, Inés notó que la caja de madera estaba más a la vista que antes. Quizás Julián la había movido, quizás era solo su impresión. Se acercó y pasó la mano sobre la tapa, sintiendo las marcas como cicatrices en la madera. El corazón se le aceleró. Por un instante, pensó en abrirla, pero cuando se agachó para levantar la tapa,
oyó la voz de su padre desde el pasillo. «Inés, ¿dónde estás?» Ella retrocedió cerrándola de nuevo. «Aquí, papá». «Ya voy». La caja permaneció intacta, pero su curiosidad crecía como un fuego lento. Mientras tanto, Marcos guardaba en el bolsillo interior de su bata la fotocopia del expediente antiguo. Había visto la anotación clara: donante anónimo. La palabra lo perseguía por cada pasillo del hospital, en cada atención de rutina. Sentía que no era solo un dato médico, sino la punta de una historia más grande. Por la noche, en casa, abrió el cajón donde guardaba sus notas personales. Escribió en un cuaderno: Julián Martín, cicatriz, hace 20 años, donante desconocido. Y debajo, una pregunta: ¿quién le salvó la vida entonces? Guardó el cuaderno, inquieto. Sabía que estaba cruzando límites, pero también sabía que no podría dormir sin buscar respuestas. En la mansión de los Salvatierra, Lucía volvió a revisar la carpeta antigua. No entendía por qué Ricardo guardaba esa carta con tanto cuidado. No había fechas claras, pero la letra hablaba de una operación, de un riesgo, de un sacrificio. La palabra vida aparecía 3 veces, escrita con intensidad, y en medio de las frases, un nombre: Martín. Lucía cerró los ojos por un instante. Martín era un apellido común, pero algo le decía que no era una coincidencia. Decidió no confrontar a Ricardo de inmediato. Prefería observar. Las mentiras, cuando existen, siempre dejan rastros en el silencio. En una noche lluviosa, el viento entraba por las rendijas de la ventana de Triana. Julián sentía dolores más fuertes. Inés, afligida, le ofreció agua. Él tomó la foto arrugada y la colocó sobre la mesita de noche. «No quiero que se pierda», murmuró. «No se perderá, papá. Yo cuidaré de ella». Él la miró con ternura y, después de un largo silencio, añadió: «Esa foto es más que un recuerdo. Es una promesa». Inés frunció el ceño. ¿Promesa de qué? Pero Julián ya había cerrado los ojos, exhausto. Dejó la pregunta suspendida en el aire, como tantas otras. Al otro lado de la ciudad, Ricardo volvió a casa tarde esa noche. En el bolsillo interior de su chaqueta, llevaba un pequeño frasco de medicamentos que no constaba en ninguna receta. Lucía se dio cuenta, pero no comentó nada. Solo lo observó mientras él guardaba el frasco en un cajón que siempre cerraba con llave. Esa madrugada, ella se despertó con un ruido. Ricardo, sentado en el salón, se miraba fijamente la clavícula, pasándose los dedos sobre una cicatriz casi invisible que solo ella conocía. Era un gesto automático, como quien acaricia un fantasma en la piel. «¿No puedes dormir?», preguntó Lucía, entrando en el salón. Él se asustó, escondiendo la mano. «Solo pensando en la conferencia de mañana». Lucía no respondió. Solo lo observó. Sabía que no era la conferencia lo que lo atormentaba, pero había aprendido, con el tiempo, que ciertas verdades no se revelan cuando se exigen. Se revelan cuando ya no pueden ser contenidas. Al día siguiente, Marcos pasó por la panadería de Triana de camino al hospital. Desde fuera, vio a Julián sentado en el balcón, envuelto en una manta. El viejo lo saludó con la mano, y Marcos respondió con un gesto discreto. El olor a pan fresco se mezclaba con el de la tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. Era una escena banal, pero para Marcos había algo casi sagrado en ese instante. La sensación de que estaba ante una historia más grande que la vida misma. Al seguir su camino, recordó el cuaderno escondido en el cajón, y la pregunta resonó más fuerte. ¿Quién le salvó la vida entonces? ¿Y por qué nadie habla de ello? El final de la tarde caía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de rojo y gris, cuando un coche de lujo frenó bruscamente en plena avenida. El motor rugió y luego se silenció de forma abrupta. Los conductores de atrás tocaban el claxon, los peatones gritaban, el tráfico se agitaba en un caos. Dentro del vehículo, el doctor Ricardo Salvatierra, siempre altivo, ahora estaba encorvado sobre el volante, luchando por respirar. El dolor en el pecho era abrumador. Cada latido parecía el último aviso de un corazón cansado. «No, no», balbuceó, intentando abrir la puerta, pero las manos le temblaban demasiado. El coche quedó atravesado en la vía, como un animal herido en medio de la carretera. Pocos metros más adelante,
Julián e Inés volvían de una consulta. Julián caminaba lento, apoyado en su bastón, cuando oyeron el ruido. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Inés, levantando la vista hacia la confusión. Se acercaron, y entonces lo vieron. La gente golpeaba los cristales del coche, pero nadie sabía qué hacer. Cuando Julián distinguió el rostro dentro del vehículo, se estremeció. «Es él», murmuró, pálido. Inés, al reconocerlo, sintió que la rabia le subía por dentro. «Papá, es el médico que te rechazó». Pero Julián no dudó. Abrió la puerta con esfuerzo. Se inclinó sobre el cuerpo de Ricardo, ahora desvanecido, con los ojos entrecerrados. «Respira, hombre. No cierres los ojos todavía». «¿Por qué lo ayudas?», gritó Inés, llena de indignación. «Déjalo, no merece tu mano». Julián, sin levantar la vista, respondió con voz grave, «Porque la vida nunca se devuelve con rencor». En ese instante, una moto se detuvo bruscamente. Marcos corrió hacia ellos, con el maletín de emergencias aún colgado del hombro. «¡Un infarto!», gritó arrodillándose. «Necesitamos mantenerlo consciente». La gente se apartó, dejando que los tres lo atendieran. Julián sostenía la cabeza de Ricardo, repitiendo en voz baja: «Aguanta. No es la primera vez que luchas por este corazón». Ricardo abrió los ojos por unos segundos. Su mirada turbia se encontró con la de Julián. No hubo razonamiento, sino algo más profundo. Una memoria del cuerpo, un eco lejano. «Yo ya te vi», murmuró antes de desmayarse de nuevo. Un escalofrío recorrió a Julián. No era un delirio, eran las voces del pasado abriéndose a la fuerza. La ambulancia llegó, y en minutos Ricardo fue llevado al hospital público. Cruel ironía para quien tanto había despreciado aquellas paredes. Julián insistió en acompañarlos. «No puedo irme. Si la muerte lo ha rozado, quiero saber si vivirá». Inés caminaba a su lado, confundida, entre la rabia y el respeto. Horas después, en la habitación, Ricardo despertó lentamente, la respiración aún corta, la mente nublada por el dolor. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrar a Julián, sentado en la silla de al lado, cansado pero sereno. Inés estaba de pie, sosteniendo la carta contra el pecho. Lucía no soltaba la mano de su marido. Por un instante, el silencio fue total. Entonces Ricardo habló, con la voz ronca: «Julián, gracias. En la calle, fuiste tú quien me sostuvo. Si no fuera por ti, quizá ya estaría muerto». Inés abrió los ojos de par en par. Nunca había oído ese tono en Ricardo. Julián solo inclinó levemente la cabeza. La vida siempre nos encuentra en los lugares más inesperados. Algunos minutos después, Ricardo intentó acomodarse en la cama. El movimiento hizo que la camisa del hospital se abriera un poco, revelando en su pecho la larga marca de la antigua cirugía. Julián desvió la vista con el corazón disparado. Ricardo se dio cuenta del gesto. Siguió la mirada de Julián y por primera vez notó la cicatriz bajo la camisa gastada del albañil. Esa cicatriz», murmuró, llevándose la mano a su propio pecho. «Es igual a la mía». El aire pareció desaparecer de la habitación. Julián mantuvo el silencio, solo mirándolo fijamente. Ricardo tembló. «No puede ser. La misma cicatriz, el mismo hospital». Lucía miró de uno a otro, confundida. «¿De qué están hablando?». Fue en ese momento que el enfermero trajo la pequeña caja con las pertenencias de Ricardo. Al colocarla sobre la mesa, un sobre antiguo se deslizó y cayó sobre la sábana. Ricardo palideció al verlo. Extendió la mano temblorosa, lo apretó contra el pecho y comenzó a llorar. «Lo guardé. Siempre lo guardé. 20 años. Cada día de mi vida. Pero nunca tuve el valor de abrirlo». Cerró los ojos y por un instante se vio de vuelta en la UCI, 20 años atrás. La habitación blanca, el bip del monitor, el sabor metálico de la intubación. Una enfermera dejando el sobre la mesa. Es de la familia del donante. Él, joven, con lágrimas en los ojos, guardando el sobre a toda prisa en la maleta, cerrando la cremallera como quien entierra un fantasma. El recuerdo lo aplastó. De vuelta al presente, el mismo sobre estaba en sus manos envejecidas, mojadas por las lágrimas. Lucía le apretó el brazo. «Ricardo, ya no huyas, léelo». Con las manos temblorosas, abrió el sobre.
El sonido del papel rasgado pareció atravesar el aire como un trueno. Por un instante, nadie respiró. El silencio de la habitación fue pesado como una piedra. Comenzó a leer en voz alta, entre sollozos: si algún día mis órganos sirven para otro, que esa vida sea cuidada. La voz le falló. Apretó los ojos con la garganta anudada. Lucía, a su lado, le tomó la mano con fuerza, llorando. Respiró hondo y continuó: que nunca olvide que alguien entregó lo que ya no podía usar, para que él pudiera seguir. Las lágrimas cayeron, borrando la tinta. Inés, de pie en un rincón, lloraba en silencio con el corazón disparado. Era como si cada palabra escrita fuera también para ella. La vida nunca debe ser despreciada, porque siempre hay alguien que la daría por ti. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de cada sílaba. La voz le salió en un susurro, rota, pero firme para las últimas palabras. Firmado: Teresa Martín. Testigo: Julián Martín. Ricardo apretó el sobre contra su pecho. Mientras las lágrimas caían, la voz se le partió y la habitación entera se llenó de su confesión. Ahora lo sé. Eras tú, el mismo hombre que testificó aquella noche, el mismo que me sostuvo en la calle. Su respiración falló. El rostro le ardió de vergüenza, y el mismo al que, hace apenas unos días, yo eché de mi hospital como si no valiera nada. El recuerdo surgió con claridad, nítido como si estuviera sucediendo allí mismo. El pasillo lleno, su voz arrogante resonando: sin seguro, sin ficha, aquí no lo atenderemos. Y la imagen de Julián, encorvado, bajando la vista, siendo empujado hacia afuera, hasta que Inés llegó corriendo para ampararlo. Ricardo se cubrió el rostro con las manos, sollozando en voz alta: Dios mío, ¿qué clase de médico, qué clase de hombre soy, que te negué en la puerta de la vida, y aún así me diste la tuya? Se volvió hacia Julián, con los ojos deshechos, la voz en pedazos: perdóname, por aquella noche, y por estos días recientes. Te desprecié en tu peor momento, y tú fuiste grande en el mío. Julián, hasta entonces en silencio, se levantó despacio, apoyándose en el bastón. Dio 2 pasos hasta el borde de la cama y lo miró a los ojos. Su voz salió firme pero sin rencor. No se trata de deuda, doctor Salvatierra. Se trata de respeto, de recordar que la vida que uno recibe siempre viene de otros. Ricardo levantó la vista con los ojos rojos y desesperados. ¿Cómo puedes mirarme ahora sin odio? Julián respiró hondo. Porque el odio no devuelve a los que amamos. Y yo elegí vivir para mi hija, no para la venganza. Lucía apretó la mano de su marido, sollozando. Al fin dices lo que siempre llevabas dentro. Ricardo se volvió hacia Julián, quebrado. Perdón por cada desprecio, por cada negación. No merezco tu perdón, pero necesito decirlo. Julián dudó. Luego, lentamente, extendió la mano y sostuvo la de él con firmeza. No se trata de merecer, doctor. Se trata de aprender. Y mientras tengas vida, aún puedes hacerlo. Ricardo, tembloroso, miró a Inés. Ella lloraba en silencio, con todo el cuerpo temblando de emoción. Con esfuerzo, extendió el sobre en su dirección. Es tuyo, hija de Teresa. Esta voz nunca debió guardarse conmigo. Inés se acercó despacio, recibió la carta con ambas manos. Cayó de rodillas, abrazando el papel contra su pecho, llorando como si fuera su propia madre quien la envolvía. Mamá, nunca te fuiste. El silencio fue roto solo por las respiraciones temblorosas. Julián entonces habló, con la voz grave y pausada, como quien abre un último secreto. Yo también cargué algo todos estos años, pero no para huir, sino para recordar. Llevó la mano al bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña cajita de madera gastada, la misma que, en los últimos meses, llevaba consigo, porque presentía que sus días estaban contados. La abrió despacio. Dentro relucía una alianza dorada, y a su lado, una foto amarillenta de Teresa sonriente, con Inés bebé en brazos. Inés se llevó la mano a la boca, sollozando en voz alta al ver la imagen. Ricardo cerró los ojos, aplastado por el contraste. Él, que huyó del recuerdo, y Julián, que vivió de él. Julián levantó la foto con cuidado. Esto fue lo que me sostuvo cuando todo quería derrumbarme.
No era el rencor, era la memoria. Puso la foto en las manos de su hija. Ahora es tuya. Que tu madre siga caminando contigo, incluso cuando yo ya no esté. Inés lloraba abrazando la carta en una mano y la foto en la otra. Era como si su madre hubiera vuelto a tocarla, después de tantos años de ausencia. Ricardo, deshecho, extendió la mano hacia Julián. No sé cómo perdonarme, pero gracias por no odiarme. Julián le apretó la mano, breve y firme. El odio no devuelve a nadie. Lo que devuelve es la dignidad con que seguimos adelante. Afuera, la noche se extendía sobre Sevilla. Las luces de la ciudad brillaban en los tejados mojados por la lluvia reciente, y el sonido lejano de los tranvías se mezclaba con el murmullo del río. La vida continuaba, apresurada e indiferente. Pero dentro de aquella sencilla habitación de hospital, algo más grande había sucedido. No era solo la caída de un médico arrogante, ni la supervivencia de un albañil invisible. Era la revelación de que la vida es siempre un entrelazado de manos invisibles, de memorias guardadas, de sacrificios que se hacen sin esperar nada a cambio. Ricardo Salvatierra, que durante años construyó muros de orgullo, vio esos muros desmoronarse ante una verdad imposible de ignorar. La vida que pulsaba en su pecho latía también en los recuerdos de Julián. Era un corazón sostenido por historias de amor, de pérdidas y de coraje que él nunca había honrado. Ahora, llorando como un niño, entendió que no había medicamentos ni títulos que pudieran curar la arrogancia, solo el perdón. Julián Martín, que había cargado cicatrices en la piel y en el alma, no venció con un grito, sino con un silencio lleno de dignidad. No fue el rencor lo que lo sostuvo hasta allí, sino el recuerdo de la mujer amada y la promesa de nunca dejar que su hija se sintiera sola. En aquella habitación, demostró que la verdadera grandeza no está en salvar vidas con bisturís, sino en elegir no perder la propia humanidad, incluso cuando el mundo insiste en negarla. Lucía, testigo entre lágrimas, vio a su marido romper finalmente las cadenas que lo aprisionaban al miedo. E Inés, de rodillas, con la carta en una mano y la foto en la otra, sintió que su madre estaba de vuelta, no como una ausencia, sino como una presencia viva que la tocaba otra vez. Y en ese instante, Inés también comprendió algo que nunca olvidaría, que si puedes hacer el bien a otro, hazlo, sin pensar en nada a cambio. Lo aprendió de su padre, que no dudó en salvar, en medio de la calle, al mismo hombre que lo había humillado días antes. Y lo aprendió también de su madre, que había dado una segunda oportunidad de vida a un joven que, por mucho tiempo, no supo honrar ese regalo. Pero el tiempo, tarde o temprano, siempre cobra su precio, y trae consigo las lecciones que necesitamos aprender, ya sea por amor o por dolor. En aquella habitación, Ricardo entendió que el susto, el miedo a la muerte, había sido también su salvación, porque la vida ese día le fue devuelta no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y así, entre lágrimas, recuerdos y perdón, nació el comienzo de una nueva historia. Quizás tú que me escuchas ahora estés pasando por días de dolor, de soledad, o cargando recuerdos que parecen pesar demasiado. Quizás ya has sentido la humillación de no ser visto, de no ser oído, de ser tratado como si no importaras. Pero la vida, así como en esta historia, siempre encuentra una manera de sorprendernos. A veces, cuando pensamos que todo ha acabado, nos da una nueva oportunidad a través de un abrazo inesperado, de una palabra de perdón, de un gesto de bondad. Recuerda, nadie es tan pobre que no pueda ofrecer amor, y nadie es tan rico que no necesite recibirlo. El valor de la vida no está en lo que poseemos, sino en lo que ofrecemos, incluso cuando parece poco. Si hoy tu corazón está cansado, no te rindas. Cada latido es todavía una prueba de que tienes algo por vivir, algo por aprender, algo por entregar. Y así como Julián enseñó, el bien que hacemos nunca se pierde. Siempre vuelve, tarde o temprano, multiplicado en forma de esperanza. Así que sigue adelante, con fe, con valentía y con dignidad. Porque la vida, incluso en sus dolores, sigue siendo el mayor de los milagros. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te impactó en este giro de la historia? Escribe en los comentarios qué parte te emocionó más.
Y cuéntanos también desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte esta historia con tus amigos, porque puede tocar sus corazones también. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.